Buenas noches, profesora. Por acá Manuel Rincón, estudiante de Ingeniería Eléctrica de la sede de Mérida, estudiante de su materia de Análisis de Potencia 2. En la noche de hoy voy a defender y hablaremos un poco acerca de lo que vienen siendo los flujos de potencia, de lo que vienen siendo las convenciones en los flujos de potencia. Aquí hablaremos y tocaremos, digamos, un poco más el tema teórico, el porqué de asumir los valores como los deberíamos asumir y por qué no se pueden asumir voltajes y corrientes de una manera desigual y desequilibrada. Hablaremos de lo que vienen siendo las corrientes que llegan a un nodo en función de las potencias, las corrientes que llegan a los nodos en función de los voltajes en los nodos y de las admitancias de las líneas. Y hablaremos del flujo de potencia entre dos nodos. Para proseguir, profesora, como puede ver, ya voy a mostrar lo que viene siendo la parte de las diapositivas. Esta es la evaluación del 10% correspondiente al segundo corte de la materia. Y tocaremos, como hablamos anteriormente, lo que vienen siendo los flujos de potencia. Como primer punto a tocar, hablaremos sobre la convención sobre los flujos de potencia reactiva. Cuando se analizan los sistemas de potencia, se está en libertad de asumir diferentes signos para los flujos de potencia reactiva. De no fijarse una convención sobre dichos signos, al momento de resolver un problema, las soluciones podrían ser inconsistentes o incongruentes. Para lograr esto, es necesario definir la potencia aparente como S es igual a B por I, hablando de que potencia aparente es igual al voltaje por la intensidad de corriente que estamos hablando en el punto. Aquí podemos mencionar y ver que esto se le llama convención del signo para los componentes positivos, teniendo correlación la dirección de corriente con la polaridad de voltaje. Tenemos otra visual. Quiero mencionar y explicar que siempre, antes de comenzar el análisis de un sistema de potencia, es necesario establecer ciertas convenciones sobre los flujos de potencia activa, reactiva y aparente. Esto nos va a permitir derivar a expresiones absolutas y confiables sobre los voltajes y flujos de corriente. De no hacerlo, en muchas situaciones podríamos obtener resultados, como dijimos ahorita, completamente incorrectos. De otra manera, necesitamos de una forma sencilla y ampliamente entendida algo cómodo para referirnos a los voltajes y a las corrientes del circuito. El propósito de la convención del signo prácticamente es definir lo que queremos decir para voltajes y corrientes positivas o negativas. Como podemos ver, seguimos hablando sobre la convención, sobre los flujos de potencia reactiva. Aquí estamos viendo ya una parte más teórica, más de fórmula, donde podemos encontrar que el voltaje es igual al módulo de voltaje por el ángulo cero. ¿Esto por qué? Pues estamos hablando del producto escalar de vectores, entendiendo que estamos hablando de un vector en sí, ¿no? La impedancia es igual al módulo de z, que es módulo de impedancia, por un ángulo de cero, asumiendo que el ángulo es cero, que es igual a R, que hace referencia a resistencia, más JX, haciendo referencia a la reactancia. Es igual a R al cuadrado más X al cuadrado por tangente a la menos 1 sobre X sobre R. Para proseguir, la potencia aparente es la fórmula dada anteriormente. Podemos chequear acá que, claro, sustituyendo valores, ¿no? La representación de los sistemas de potencia, podemos ver un circuito donde se puede leer que, como se observa, la potencia reactiva inductiva es positiva, dada así por el circuito. De ahora en adelante la potencia reactiva se denominará simplemente potencia reactiva y la potencia reactiva capacitiva estará determinada por el signo negativo de la expresión anterior. Para seguir con la exposición, hablaremos acerca de las corrientes que llegan a un nodo en función de las potencias. Sea la corriente IK. Bueno, antes quiero acotar, como podemos chequear acá, lo que viene siendo un nodo eléctrico, ¿no? En ingeniería eléctrica y electrónica, un nodo no es más que un punto donde dos o más elementos, como lo estamos chequeando acá, o ramas de un circuito cerrado tienen una conexión en común. Corresponde a una unión de alambres que pueden ser hechos de cualquier material conductor que posean una resistencia eléctrica cercana a cero. Vale la pena entender esto, ya que estamos hablando de las corrientes que llegan a un nodo en función de la potencia. Entendiendo esto, podemos chequear que sea la corriente IK
que llega al nodo K de la figura 1.16, que viene dado acá, y donde existe el voltaje BK, podemos ver la dirección de la corriente y podemos ver la polaridad del voltaje. También podemos chequear que abajo sale en forma de vector PK, QK. Estas coordenadas vienen siendo dadas ya que la potencia aparente es igual a la raíz cuadrada de P más 2 más Q2. P hace referencia a la potencia en kilowatts y Q a la potencia reactiva, siendo P la potencia aparente. Como podemos chequear acá, la potencia aparente es igual a SK, que es igual a, por supuesto, a BK por IK, que es igual a PK más JQ. ¿Por qué JQ? Porque estamos hablando de que tenemos las coordenadas dadas en vectores. Tiene una parte imaginaria porque estamos en corriente alterna. Y la corriente que entra al nodo K es igual a la fórmula siguiente, que viene siendo P, disculpe usted profesora, la potencia activa. Estas son fórmulas teóricas. Siguiendo con la temática de la exposición, hablaremos sobre las corrientes que llegan a los nodos en función de los voltajes en los nodos y de la admitancia de las líneas. Podemos chequear en esta imagen un sistema formado por 4 nodos enlazados de diferentes líneas de transmisión con las admitancias indicadas. De acuerdo con la ley de Kirchhoff, la corriente que llega a cualquier nodo siempre será igual a la suma de las corrientes que salen, pero cada una de las corrientes que salen por cada línea es igual a la diferencia de tensión de los extremos de esa línea multiplicada por su admitancia. Entendiendo esto, podemos hallar estos valores de acá, que ordenando y factorizando los voltajes de los nodos, podemos obtener ciertos resultados. Dichos ciertos resultados, que podemos ver acá mismo, que son estos, ordenándolos de forma matricial, obtenemos esto. La matriz que contiene las admitancias es una matriz simétrica. Se llama matriz de admitancia de nodo o matriz de admitancia de barra, pudiéndose simplificar de la siguiente manera. Aquí podemos ver, como ya resumido, pues encontramos que la matriz contiene las admitancias y bueno, tenemos estos valores dados. Donde al efectuar, podríamos decir cada valor de la diagonal de la matriz de admitancia de nodo. Podemos decir que es la suma de las admitancias unidas al nodo respectivo y cada valor fuera de la diagonal. La corriente que entra al nodo será entonces esta dada por acá. Todas estas son fórmulas teóricas con respecto a los flujos de potencia. Como chequeamos acá, vemos que K es igual a PK menos JQK sobre VK, entendiendo que la parte de potencia activa, potencia reactiva, entendiendo que estamos hablando de intensidad de corriente. Aquí podemos ver también que la parte del límite de la fórmula como tal. Ya para culminar, terminaremos hablando de lo que vienen siendo los flujos de potencia entre los dos nodos. Posterior a esto, quisiera dar unas palabras para finiquitar ya como tal la exposición, para mencionar un poco la importancia del porqué del flujo de potencia. Si se conocen los voltajes en los nodos y las impedancias en los enlaces, se pueden obtener los flujos de potencia que salen y llegan a dichos nodos. Sea la impedancia de la figura 1.18 colocada entre los nodos K y M, la impedancia de la línea será, aquí tenemos la figura 1.18 entre los nodos KM, encontrando una reactancia, una resistencia. La impedancia de la línea será dada por esta fórmula. Fórmula que ya vimos anteriormente. Como podemos chequear aquí tenemos parte del formulario donde hace vida al ser unidades vectoriales, parte de los ángulos y digamos que producto escalar, sumatoria de producto escalar, multiplicación de producto escalar, hace parte también vida la parte trigonométrica de ángulos en sí, donde también tocaremos módulos,
Podemos hablar de la potencia aparente que sale de K y llega a M. Podemos hablar de dónde salen las potencias activas y reactivas que llegan al nodo desde el nodo Kazoo. Y vamos resolviendo, operando, factorizando y cada vez logrando fórmulas más detalladas, como podemos ver acá. También se calcula la pérdida de potencia, el enlace es la diferencia entre la potencia que sale de un nodo y la que llega al otro. Podemos determinar ya con las imágenes que podemos chequear acá que los flujos de potencia, profe, no tengo luz, qué pena. Los flujos de potencia entre los nodos se determina lo siguiente. Para mí la primera conclusión es que los flujos de potencia activa van siempre de la barra que tiene el voltaje con mayor ángulo hacia la barra que tiene el voltaje con menor ángulo, sin importar la magnitud de dichos voltajes. Como segunda conclusión, los flujos de potencia reactiva van desde la barra con mayor magnitud de voltaje hacia la barra con menor magnitud de voltaje, siempre y cuando la diferencia de ángulos sea entre dos barras o bueno, no sea muy grande entre las dos barras. Solo ya para finiquitar, quiero hablar sobre la importancia de los flujos de potencia. Como puede ver, no tengo luz. Es el país que tenemos y bueno. Profe, los flujos de potencia serán siempre importantes y pasará el tiempo y cada vez será más importante para la planeación y expansión de los sistemas eléctricos, ya que con ellos podemos mejorar las condiciones existentes y plantear de otra manera, digámoslo de otro modo, resolver de una manera consistente y sin errores problemas de circuitos.